Bueno, John Bryan, muy buenas. En primer lugar, darte la bienvenida a este podcast, este conjunto que estamos haciendo. Mm. Y bueno, cuéntame, ¿cómo has vivido tú durante toda tu vida y cómo te han detectado a ti el síndrome de Asperger? ¿Cómo también has vivido estos años? Pues mira, yo la verdad es que en principio pensaron que yo era sordo, porque claro, a los 3 años yo era muy despistado, como ahora, bueno, como ahora, pero no tanto. Eh, Resulta que a mí me llamaron, me llama mi madre, Brian, Brian, y no escuchaba, no escuchaba. Y mi madre se pensó que yo estaba sordo y entonces fue a hacer unas pruebas médicas y todo eso cuando yo tenía 3 o 4 años. Y nada, y al final evidentemente no estaba sordo porque escuchaba. Entonces, claro, ya luego después he ido a psicólogos y médicos durante toda mi vida y centros de psicomotricidad también. Me costaba hablar, yo creo que no hablaba hasta los 4 o 5 años yo. Exacto. Entonces, claro, entonces no hablaba hasta eso. Y de pequeño tenía muchos rasgos de autismo y de Asperger también. Sí que es verdad que la etapa de... Yo no sé si a ti te pasaba también de pequeño que no se hablaba de síndrome de Asperger como tal, sino de autismo. En la época finales de los 90 más o menos. Yo creo que tú tienes mi edad, más o menos, ¿no? Sí, yo tengo exactamente 22 años. Bueno, 22 años no, tengo 26, perdón, me Vale, estoy yendo. nada, no pasa nada. Pero en cualquier caso, yo tengo 26 años, Mm. pero me estás hablando de que, bueno, a finales de los 90 Sí. se hablaba de la teoría de la mente. Mm. Era la teoría de la mente de esa dificultad que había. Sí. Pero después se hablaba solamente de trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Mm. Eso se empezó a detectar en esas fechas que tú me comentas. Sí. Y luego después en el 2000, Mm. 2001, ya por esa zona ya se empieza a descubrir un poquito más. Lo que pasa es que no es hasta 2007 cuando el trastorno del espectro del autismo se hace eco dentro de los Asperger. Claro, sí, sí, hasta hace ya bastante. Y, y claro, sí que es verdad que, bueno, que fíjate que hace casi 20 años había, cuando no existía la palabra Asperger como tal, pero sí existía herramientas para ayudar a esa persona. Yo me acuerdo que había centros de atención temprana en la Sí, Universidad de La Laguna, que lamentablemente cerró y es una pena, pero había bastantes herramientas como para superar, como para, como para que la persona saliese adelante. Entonces también es un poco como, sí, estás haciendo que puedes ayudar a la persona y puedes ayudar a la familia de esa persona, a las familias de esa persona. Y claro, luego después yo era como muy, como también se notaba que yo tenía Asperger, pero porque hay cosas que hay cosas que yo hacía que no lo hacía casi nadie. O gente que más o menos se parecía a mí. Por ejemplo, yo no sé si a ti te pasaba que tú sabías que no que yo sabía memorizar las matrículas de los coches. Yo no sé si a ti te pasaba. bueno, yo memorizaba las capitales europeas, Mm. o bueno, capitales mundiales, más bien decirlo. Memorizaba, bueno, números de teléfono de personas no llegué a memorizar, pero sí llegaba a memorizar también estructuras de frases, Mm. que llegaba a memorizar palabras Mm. que las repetía al día siguiente exactamente en el mismo orden en el que yo las había dicho el día anterior. Mm. Por ejemplo, eso que me las ponía el maestro Domingo y así aprendí a leer y se impactaron muchísimo conmigo en ese aspecto. Mm. No, sí, que yo creo que se nos da bien memorizar muchas cosas, ¿eh? Sí, bueno, letras de canciones, que hay que decirlo también. Mm. No, sí, sí. Y a mí también me pasaba. Yo veía mucha tele de pequeño, No, muchísima yo tele. también igual. Y siempre me gustaban los anuncios de la tele. Sí, y a mí también. Tenemos algo en común. Sí, Y a mí me fascinaba mucho la locución de esos anuncios a y mí cómo podía también. hacerlos. Sí, es que como que imponía, ¿no? Sí, impone muchísimo. De Sí, ponerse delante del micrófono y locutar cualquier cosa. sí.
Yo creo que en mi casa tengo una cinta de un montón de anuncios de los 90. Mira, no me gustaban los programas, pero bueno, hay algunos programas que eran buenos. Pero yo siempre esperaba los anuncios. Yo no sé si a ti te pasaba igual. Sí, dependiendo de cada caso también. Yo estaba viendo, por ejemplo, porque antes en el 2000 solamente había canales generalistas en casa, no había Sí. llegado a la televisión digital terrestre con más de 30 y pico canales temáticos y tener donde elegir, pero sí que este año no, sí que en los anuncios Mm. los esperaba con expectación, no, lo siguiente. No, no, yo también, yo también. Sí, tenemos esta parte en común, pero también te digo que veía dibujos animados. Nos vamos un momento a publicidad y veía yo eso y yo digo, Dios mío, es que me los acordaba de memoria y las músicas también me gustaban mucho. Sí, no, a mí también. Y letras de canciones sí que es verdad que no me llega a aprender. Bueno, dos o tres que escuchaba muchísimo, pero no fue eso. Pero nada, y luego después recuerdo esa época con mucha nostalgia, porque luego después era la época del colegio, que yo recuerdo que estaba, bueno, sí, en varios colegios y tal, yo estaba en un colegio que a mí me gustaba muchísimo, que era las Dominicas estas de la Laguna, que Sí, es un colegio súper guapo porque era un patio grande. En los últimos años que yo estaba tenía una cafetería grande y tal, y los compañeros eran buena gente, por lo menos hasta fecha que yo recuerdo de eso, eran buena gente. O sea, todos se integraban y tal. Luego después, cuando yo me cambié a otro colegio, era muy pequeño, no tenía las mismas condiciones que el otro, lo pasaba súper mal porque encima ni los niños ni los profesores no me entendían. no te entendían, pero te prestaban atención, que es una cosa distinta. ¿Te prestaban atención a esas cosas o no? Sí y no, te comento. Me prestaban atención, pero para mal. O sea, no es para bien, porque yo recuerdo que, yo no sé si a ti te pasa con lo que los cambios, si a mí me cambia una cosa que yo lo he hecho durante varios años y después hay otra cosa distinta, me siento mal, no me adapto a eso. Yo no sé si a ti te pasa. A mí me pasó eso también. Ahora ya es muy diferente, nos hemos superado tú y yo. Sí. En ese sentido hay que decir que la situación a veces no es la adecuada, pero por ejemplo, ya cuando te animas y ya te superas y te relacionas con la gente, Mm. gracias a la música o gracias a cualquier instrumento que toques, o mejor dicho, gracias a todo el apoyo que recibes y tal y cual, y te relacionas con los amigos, y haces un trabajo, haces lo que sea, en cualquier caso tú tienes que pensar, hace un año o hace 10 años, mejor dicho, hace 15, no eran las relaciones tan halagüeñas como las son ahora. Claro, sí, sí, exacto. Era cuando yo me pasaba eso en el colegio, era 20 años, era 2002, que 2002 era como medio los 90, medio los 2000. Entonces, cuando yo pasaba mal, porque yo lo pasaba bastante mal en el recreo, porque siempre estaba yo solo y siempre, claro, te juntabas con los otros niños, te decían, querías jugar con los otros niños y te decían los niños que no, eran unos cabrones, por así decirlo. Luego, pues yo me sentaba siempre en una parte del patio a llorar, tío, todos los días y es súper duro porque nadie te puede ayudar a entender en eso. Con decirte que una profesora escribió una carta a mis padres que dice que yo estaba llamando la atención. O sea, que tú estás llamando la atención por estar llorando, Sí, pero llorabas como, wow, o una cosa así, estilo, no, yo lloraba como triste, las lágrimas y todo, que estaba solo en los recreos casi siempre. claro, y decías, ay, no me dejan jugar, no sé Sí. qué. Pero claro, a mí me decían también lo mismo, sinceramente, ¿sabes? O sea, a mí me decían siempre lo mismo también. Yo no podía jugar con la gente. Mm. A las pilladas, alguna que otras también, sí, pero no era lo adecuado para mí. Pero también te digo, John, que cuando tú sufriste acoso escolar ahora por eso, Sí, he sufrido bullying. sí. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de escena?
Sé que no las quieres recordar porque el pasado, la infancia nuestra habrá sido de claros y oscuros sobre todo, Mm. pero ¿qué tipo de escenas recuerdas así que tú digas, esta es la que me ha marcado una huella? Fua, una persona que siempre me amargaba la vida en clase. Yo recuerdo que me pegaba en clase, yo me peleaba con él muchas veces. En el colegio en el pequeño, donde sufrí el cambio. La unitaria, puede ser. No, no digo, del cambio de las dominicas al otro, pero el otro lo pasé muy mal en eso. Y ahí duré 7 años. O sea, no fue 2 años ni 3 años, duré un montón de años ahí y que es súper complicado. Y a medida que va avanzando el tiempo, pues también me había peleado con varios también de clase, porque siempre era la típica que se creía superior que tú, y eso es súper triste, tío, que todos somos iguales en realidad. O sea, tampoco no puede uno ir de bien cuando luego después eres igual que yo, siendo niño, quiero decir. Mm. Y es que no se puede hacer eso. Y nada, y esto, claro, eh, ahora los colegios y los institutos sí que es verdad que prestan más atención a la gente con Asperger, autismo y todo eso. Ahora han cambiado las cosas, pero hace 20 años era peor. Sí. Nosotros cuando yo tenía 7 años, hace 20, en el 2002, por esa fecha en el 2000, las cosas eran muchísimo peores. Ahora mismo, pero a mí siempre, ya te digo, la gran orientadora que tuve en el colegio de la Galga, pues desde el principio he tenido mucha suerte. No sé Mm. cómo ha sido tu caso, si era peor o te decían vete de este colegio, te decían vete de este colegio y tal y cual, ¿no? ¿O no? Mm, Te decían aquí no podemos ayudarte, no tenemos herramientas o qué era. no, sino que bueno, que he aprendido, al final aprendes porque, claro, no es de pequeño no puedes decidir porque tus padres deciden. Entonces, claro, eh, yo, claro, yo me tenía que aguantar y porque no dependía de mí la decisión, mis padres hablaban con los profesores y tal, y ahí han mejorado un poquito, en plan de ayuda, pero un poquito, tampoco tú crees que mucho, y porque mis padres insistieron a los profesores, porque no fue tarea fácil muchas veces. Claro, Entonces, claro, aprendí que bueno, que esto era lo que había y a ver qué pasaba. Y siempre, claro. y al final me hice amigo de una persona que siempre estaba en los recreos, y que luego después, pasando los años, pues la verdad es que eh, me fui cuando había tercero de la ESO ya. Me fui para cuarto, para un instituto que estaba cerca de mi casa y fue muy bien, el cambio fue mejor. Pero ya el último año que estaba ahí ya estaba como harto ya, porque había muchos años ya. Hombre, el bullying ya no era lo mismo que hace ya cuando empecé, pero se pasaba mal. Y tenías que aprender que eso era lo que había y para adelante. Sí, como debe ser. Claro, te estoy hablando de cuando yo estaba en ese colegio, pero anteriormente, hace unos años atrás, cuando estuve en otros colegios, mis padres, sobre todo mi padre, sí que es verdad que se movió mucho para que me fuera mejor en los colegios y todo eso, ¿sabes? Y creo que en un colegio consiguió que el colegio esté señalizado con cosas de autismo y esas cosas que para la época que era como a 1997, 98, más o menos, cuando estaba en otro colegio mucho antes de las dominicas, pues era como como un adelanto de esa época, porque claro, Mm, no había tantos institutos adaptados y mi padre consiguió que ese instituto adaptase con carteles de en plan de aquí está el baño, aquí está